Hola, vamos a resolver en este vídeo los problemas correspondientes a la relación de dinámica 1. Bien, este es el primer problema, vamos a empezar. Aquí podemos leer el primer ejercicio, que dice que un barco de 200 kilogramos se desplaza en línea recta por el mar, con una fuerza de 360 newton. Vamos a ir añadiendo esa fuerza. Aquí, si os dais cuenta, tenemos un esquema ya hecho, donde siempre recordad que nuestro rectángulo, nuestro cuadrado, representa el objeto, el cuerpo que vamos a estudiar. Y en este caso, como es un barco sobre el mar, pues le hemos puesto aquí este suelo, como si fuera el mar. Pues bien, sabemos que el movimiento va en esa dirección. Entonces vamos a colocar un sistema. Recordad que tenemos que colocar unos ejes coordenados. Esto le llamamos Y, esto le llamamos X. Y como el movimiento va para allá, sabemos que hay allí una fuerza que va en la dirección del movimiento y que vale, la F roja vale 360 newton. Fijaos, aquí lo dice. Y además el barco tiene una masa de 200 kilogramos. Nos dice también que el oleaje del mar actúa como una fuerza de rozamiento de 140 newton. Luego va a haber una fuerza correspondiente al oleaje, que va a ser una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento van a ser 140 newton. Además, la masa del objeto es 200 kilogramos. Entonces, como un objeto con masa, va a tener también fuerza-peso. Vamos a colocar la fuerza-peso hacia abajo siempre. La fuerza-peso que tiene un valor de masa por gravedad. Recordad que la gravedad vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, si multiplicamos 200 por 9,8, quedan 1960 newtons. Muy bien. Y como está sobre el mar, pues va a haber otra fuerza, que va a ser la fuerza normal. Muy bien. Por último, nos dice que tenemos que calcular la aceleración con la que se mueve el barco. Muy bien, pues vamos a calcularla, la aceleración. Recordad que por la segunda ley de Newton tenemos que la suma total de fuerzas, es decir, la fuerza total, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Lo que pasa es que nosotros estudiamos las fuerzas por los ejes, en función de los ejes, porque es más sencillo hacerlo así. Entonces, vamos a hacerlo por cada eje. En el eje Y no hay movimiento, porque el movimiento tiene lugar en el eje X, y por lo tanto tendríamos que la normal menos el peso va a ser igual a 0. No hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento, no puede haber aceleración en esa dirección. Y en el eje X, aquí sí se produce movimiento, entonces la suma de fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Va a ser por un lado la fuerza menos la fuerza de rozamiento. Va a ser igual a m por a. Es importante fijarse en una cosa. ¿Por qué hemos puesto n menos p y no de otra forma? Porque en el eje Y, en el eje en el que no se produce movimiento, voy a considerar fuerzas positivas las que van en el sentido positivo del eje y negativas las que van en el sentido negativo, que es lo que vemos aquí. La n va en el sentido positivo, que es hacia arriba, la p hacia abajo, negativo. Por eso le ponemos un signo menos. Y en este de aquí, la fuerza va en el sentido a favor del movimiento y la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Por lo tanto, en el eje en el que se produce el movimiento, el sentido positivo lo va a indicar el sentido del movimiento y el negativo va a ser el contrario. Como lo que estamos buscando es la aceleración, pues resolvemos la del eje X. F vale 360, la fuerza de rozamiento vale 140, la masa del barco es 200 kilos y A
es nuestra incógnita. 360 menos 140 son 220, igual a 200 por A. Despejamos, pasa el 200 dividiendo y la aceleración va a ser 220 dividido entre 200. 1 con 1. Metros partido segundo al cuadrado. Muy bien. Pues hasta aquí tenemos este primer problema de la relación dinámica 1.